pues, que ha venido a acelerar todo el tema del trabajo, pues han habido bastantes cambios. Y dentro de esos cambios, pues también vemos un tema que es muy importante, que es la marca empleadora. Por ese motivo, pues tenemos preparado este conversatorio para que podamos empezar a salir de dudas y también tener herramientas para poder empezar a trabajar en la marca empleadora, pues de cada una de las empresas, pues, o representantes de empresas que nos están acompañando. Antes de comenzar con el conversatorio, me gustaría saber, Iván, si tienes algo que comentar, pues dar la bienvenida. Sí, no, pues inicialmente agradecerte pues por esta alianza que hemos hecho las dos compañías para tratar este tema de marca empleadora, que definitivamente guarda muchísima relevancia, o más bien cobra muchísima relevancia en este momento, ¿no? Digamos, si bien muchas compañías han tenido que tomar la fuerte decisión de decirle adiós a muy buenos talentos por la situación pues, financiera, por el tema económico que estamos viviendo, también se han dado cuenta las compañías en este trabajo de sobrevivir la crisis y encontrar ciertos talentos, talentos y dos, habilidades que requieren para salir mucho más fortalecidos de la crisis. Entonces, en esto cobra muchísima relevancia el tema, o digamos, gestionar muy bien la marca empleadora. También cobra muchísima relevancia analizar y ver el tipo de comunicación, el tipo de reacción que tuvieron cada una de las compañías en los diferentes países frente a la crisis. Cómo trataron a su gente, si la pusieron primero o pusieron primero pues, el planeta económico, por ejemplo. Todo eso cobra muchísima relevancia en la persona, el talento que está, digamos, esperando o buscando nuevas alternativas. Entonces hay diferentes campos, diferentes temas que podemos tratar durante esta hora que le permitan a las compañías entender, uno, en qué campo nos estamos moviendo, dos, ahondar un poco más en lo importante o en qué es determinante al momento de hablar de marca empleadora en las diferentes organizaciones, y tres, también un poco el termómetro de cómo está, digamos, como el mercado laboral en los diferentes países. De pronto nos dicen acá que hay mucho ruido, probablemente si todos nos ponemos en mute, sería... Sí, tal vez yo también voy a poner en silencio mientras no hablo, tal vez puede mejorar el tema del ruido. Gracias, Fabián, por mencionar. Pues esperamos que se mejore. Y bueno, es súper interesante todo lo que vamos a ver durante esta hora y también conocer esos elementos claves o cómo podemos empezar a trabajar con esa marca empleadora. Y quiero comenzar con una pregunta, como todos esos cambios que va dando, pero quisiera, desde tu perspectiva, Iván, ¿a qué retos se enfrentan las compañías actualmente para atraer a los mejores talentos? ¿Cuáles creen cuál en tu perspectiva son esos retos que tienen las compañías? Sí, hay bastantes retos en este momento, pero para priorizar, y digamos, uno de los más importantes y que suena lógico, pero en las compañías no lo es tanto, es identificar el tipo de talento correcto para mi compañía. En este momento es muy importante que las compañías hagan ese proceso de introspección y determinen realmente las características, no solo habilidades, ¿no? Las características que requiere la compañía para llevar a cabo sus labores, las labores fundamentales. En crisis, digamos, nos hemos dado cuenta que hay muchas labores que son determinantes para poder sostener el negocio, para potencializarlo, y esos roles son determinantes. Esos roles también es una lucha gigante por el talento. Entonces, el entendimiento del talento necesario para la compañía va desde qué roles necesito yo cuáles son determinantes, cuáles son los más complicados incluso para conseguir. Dos, una introspección que nunca sobra, y es un tema cultural. Sobre esto vamos a cabalgar muchísimo durante esta hora, sobre la importancia de la cultura, el propósito, los valores, de la misión, como cada compañía bien lo tenga llamarlo, pero ese match, ¿no? Que ese match realmente se dé y sea de una forma natural y poderosa. Ese encuentro entre el propósito y las ambiciones, la visión del talento con el propósito organizacional, me parece fundamental. Esto da pie también a un momento de internacionalización del talento.
Ya nos dimos cuenta que con esta situación y el trabajo remoto, que para algunas compañías era ya un beneficio o era como un gran como selling point de lugar para trabajar, ya puede ser un poco más normal en el sentido de una persona que esté en El Salvador podría realizar las funciones que yo necesito como compañía en Colombia, por poner un ejemplo. Claro, hay que ver temas de legislación laboral, hay que ver temas de salud en el trabajo, y en fin, un poco de elementos así, pero ya la internacionalización del trabajo lo vemos un poco más materializado y es un gran reto que tienen las organizaciones. Esto mismo da pie a una lucha por el talento. Esa lucha que siempre hemos hablado de ser atractivo para los mejores, definitivamente cobra muchísima relevancia ahorita, porque nos hemos dado cuenta que en esas posiciones determinantes, pues las están obviamente cuidando muchísimo más otras compañías. Y ahí es cuando las empresas tienen que empezar a mostrar y ser mucho más visuales y mucho más comunicativas, por decirlo de alguna manera, de su propuesta de valor. ¿Por qué vale la pena y por qué su talento lo requiero yo, pero a la vez usted va a tener beneficios para mí, ¿no? Recientemente veía cómo el lenguaje mismo de las convocatorias implica o tiene muchas implicaciones. El tema de estamos buscando, ¿no? Estamos buscando tal rol, estamos buscando, pero estamos dejando de lado también qué estamos ofreciendo, ¿no? Entonces esa conversación es bastante interesante, la ponemos levantamos ahí la bandera al momento de ver ese tipo de cosas. Y sin duda hay un tema de saberes, ¿no? La diversificación de saberes es un reto bastante interesante que viene aquí en años venideros y es que estamos conviviendo y tenemos que convivir con automatización, con inteligencia artificial, con Big Data. Todo esto nos lleva a no a prescindir de personas, porque, digamos, es decir, la tecnología o, como se dice, las máquinas no van a suplir el rol de la persona, porque son las compañías necesitan y somos pues las personas las que ponemos en marcha toda esta información, pero sí las compañías tienen que empezar a ver talentos que estén en la capacidad de interpretar y gestionar estos datos para perfeccionar, para mejorar la gestión de las diferentes áreas de las compañías. Aquí yo no estoy hablando únicamente del área de IT o del área, no sé, de supply, no. Incluso está llegando a las áreas de talento humano o recursos humanos. También llegan para empezar a convivir en ese tipo de cosas y aquí hay nuevas habilidades que se están desarrollando, incluso en años venideros, hay habilidades que aún no conocemos. Y el reto es aún mayor cuando nos damos cuenta que en las universidades lo que los muchachos están aprendiendo ahorita en los últimos semestres muchas veces se queda corto con la necesidad que tienen las organizaciones. Entonces aquí hay un tema también de aprendizaje constante e incluso como propuesta de valor de las compañías de ofrecer capacitación y ofrecer entendimiento de los procesos o de programas o de diferentes necesidades que tiene la compañía que el universitario actualmente no la está teniendo. ¿Sí? Entonces es bastante interesante esta amalgama, digamos, de retos que tienen las compañías para obtener siempre o para atraer y sobre todo también retener, ¿no? al mejor talento. Bueno, muy bien, Iván, de verdad que estoy alineada a lo que tú estás mencionando. Existe bastante actualmente un desfase, digamos, de las competencias que está requiriendo las compañías con las competencias que tenemos actualmente, porque como tú mismo dijiste, pues está la inteligencia artificial, pero no solo son habilidades duras las que se necesitan, sino que también habilidades blandas. Entonces, si nosotros buscamos en el mercado y una de ellas, pues la creatividad, la inteligencia emocional, si buscamos en el mercado también personas que tengan todo el perfil que se está solicitando, es bastante difícil, por eso también es un reto que tienen las empresas y hay un término que se llama nueva empleabilidad. ¿Qué significa? Es todas las nuevas profesiones que están surgiendo a través de la transformación digital. Entonces, si hay nuevas profesiones, hay nuevas cosas, nuevos cargos de trabajo, como también buscarlos en el mercado si son nuevos. Entonces, es bastante importante decir, no, realmente yo tengo que saber cómo hacer el proceso de selección
porque me estoy enfrentando a cosas que antes no existían y ahora existen. Y también dentro de las compañías puede existir un talento fenomenal, pero está alineado a lo que acabamos de mencionar, que no está preparado para dar el siguiente paso, porque son pues cosas que se están dando, pues valga la redundancia, son nuevas en el mercado laboral. Entonces, bueno, ya tenemos aquí cuáles son estos retos para atraer talento, pero por otro lado, también las empresas tienen desafíos para retener a sus colaboradores. ¿Cuáles crees tú, Iván, en tu experiencia, cuáles son esos mayores desafíos que tienen las empresas? Y también si ustedes nos pueden ir comentando en el chat cuáles son sus desafíos, sería excelente. Y también Sí. nos están visitando. Claro, hay una que me parece determinante y siempre que hablamos de marca empleadora, la gestión de la marca empleadora es importantísimo el ser consecuente con la propuesta de valor, es hablar de coherencia y consistencia. Ese tal vez es como la herramienta más fuerte que pueden tener las compañías al momento de retener a sus trabajadores. No se trata de salir y buscar el mejor talento ofreciendo y mostrando la mejor cara, pero al momento de atraerlo y en el mejor de los casos contratarlo, que su experiencia al interior de la compañía no demuestre o no dé cuenta de la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Ese es un tema determinante en el que toda la experiencia del trabajador, desde el momento en el que me conoce como marca o como compañía, como se interesa por mí como lugar para trabajar, pasa por todo el proceso de entrevistas, todo el proceso normal de atracción, pasando por la contratación, por el proceso de aprendizaje, por la relación con jefes. Es decir, toda la experiencia tiene que ser súper consecuente y coherente. Si yo pierdo esa consecuencia y esa coherencia, seguramente el trabajador no va a tener la misma tranquilidad y no va a estar tan conectado con mi propósito. Eso es súper importante, que la propuesta de valor que yo le ofrezco a mis trabajadores realmente les aporte y digamos, esa propuesta les genere valor. Eso es súper importante, porque recuerdo muy bien en el pasado EXMA, recuerdo ahorita se me pasa el nombre, Adriana Arismendi, de Mercadeo de Bancolombia, que hablaba que es un tema en que nos contratamos, no es que la compañía contrata a la persona, sino que esto es un acuerdo entre dos, ¿cierto? O sea, estamos complementándonos y esto es un match, tal cual como en las relaciones amorosas, ¿no? Entonces, al principio mostramos una cara súper bonita y nuestras mejores aptitudes, entonces yo te ofrezco esto, yo te doy esto, pero llega el momento de la experiencia del trabajador y no es consecuente. Entonces, esa es uno de los elementos más importantes, sin duda, fortalecer también la experiencia del trabajador dentro de verlo súper demarcado, cuáles son esos puntos de contacto, cuáles son esos momentos en los que el trabajador da cuenta de lo que yo le ofrezco y lo que yo le prometí que ofrezco, lo que yo le prometí, lo que le ofrecí, si realmente se cumple. Y esas son las expectativas, ese es el propósito también personal, que es como el escenario ideal, que el propósito individual haga un match o esté alineado con el propósito organizacional. Ese es como el estado ideal de una contratación, en el que yo como compañía tenga la posibilidad de acompañar a mis trabajadores en ser su mejor versión, en crecer profesionalmente, en dar lo mejor de sí, en tener una parte de como esa plenitud profesional que podemos tener. Y sin duda, pues, a final de cuentas, eso se va a ver enmarcado en el engagement, ¿no? Y ese engagement tenemos que evaluarlo de una forma periódica y que definitivamente no sea una evaluación de clima laboral con variables y con datos en los que yo muestro resultados, sino que definitivamente sea una herramienta para entender momento a momento qué ha pasado con mi gente, qué les estoy ofreciendo, si estoy, digamos, a la altura de lo que ellos también me están ofreciendo y si está siendo consecuente con lo que yo les ofrecí. Sin duda, ese es de los elementos más importantes para retener a las compañías, a las personas de la compañía. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por darnos tu punto de vista y, digamos, alineado a lo que está pasando. Muchos han escuchado hablar sobre las empresas unicornio, las empresas que son exponenciales, así como Rappi. También me recuerdo en Exma que hablaba
por si mal no recuerdo, era Simón, uno de los cofundadores de Rappi, y mencionaba mucho sobre el propósito de la compañía y cómo está alineado que todas las personas están motivadas de mantenerse y continuar en la compañía por el hecho de todos los logros también que tiene Rappi, pues, y su propuesta de valor. Y otra de las cosas, de los desafíos, y como también lo podemos abordar, tenemos que estar conscientes que hay diferentes generaciones dentro de una compañía. Digamos, creo que en el 2025, por si mal no recuerdo, les daría el dato exacto, pero la fuerza laboral, digamos, mayoritaria estaría en temas de millennials, pero ya se está incorporando centennials, hay baby boomers, entonces hay diferentes características de las generaciones, entonces hay que también, cuando se hace el plan de retención, aunque a mí me encanta más la palabra de fidelización de talento, tomar en cuenta realmente esas generaciones que tiene mi compañía, recordar de capacitar, de también tener un buen clima laboral, el tema de comunicación, y ahorita en el teletrabajo hay muchas compañías que tienen problemas de comunicación, hay mala interpretación de la comunicación. Entonces eso también genera como, uy, no, realmente no sé, no entiendo qué tengo que hacer, y empieza como ese malestar y creer, bueno, voy a querer mejor estar en otra compañía. Estoy de acuerdo. Ahí complementaría y diste dos cosas. Una, te compro y te apoyo en el tema de fidelización. Me gusta muchísimo más ese concepto que la retención. Es el primero que me parece súper interesante. Y dos, cuando hablaste de la generación, de las generaciones, y ese es otro gran reto, digamos, juntando las dos primeras, digamos, como temas que hemos conversado, de las tres generaciones. Hay equipos de trabajo, incluso en organizaciones, que se juntan 4 generaciones. O sea, estamos hablando de los centennials, millennials, baby boomers en algún caso, y bueno, es decir, hay 3, 4 generaciones en equipos de trabajo, y la propuesta de valor de la compañía no puede ser la misma para todos. Ese es otro gran elemento, ese es un muy buen punto. Y es que cuando nosotros tenemos esa propuesta de valor, que es de la que hablamos muchísimo en marca empleadora, el famoso EVP o propuesta de valor al empleado, la transformamos y miramos todo lo que tenemos, ¿no? Como toda es qué tenemos para ofrecer. Pero seguramente lo que nosotros le ofrecemos a las personas, a los millennials o a los baby boomers o a otra generación, ya para los centennials no aplica, no se sienten tan cómodos. ¿Cómo hacer? Es un gran reto. ¿Cómo hacer para que las compañías en un equipo que tienen centennials, millennials y otra generación en los equipos, personalizar nuestra propuesta de valor? Tener no solo beneficios, sino características que estén alineados con las expectativas y gustos y digamos, como sobre todo, sí, características de cada una de estas personas. Es un muy buen punto el que diste tú. Bueno, sí, la verdad que tenemos que tener atento esos puntos para poder ir generando esa estrategia de fidelización. Pero bueno, ahorita ya hemos hablado de atracción, de fidelización, y quisiera hacerte como 2 preguntas en una, y que sé que muchas personas pues ahorita la tienen, y es: ¿por qué es tan importante hablar de marca empleadora y en estos tiempos de cambios, de nuevo contexto mundial? ¿Cuál crees que es el impacto? Así de forma un poco breve, para que vayamos también a un tema que me encanta, que es los elementos claves. Sí, sin duda es muy importante hablar o gestionar la marca empleadora. Yo utilizo mucho como este adjetivo también, ¿no? El verbo, ¿no? El gestionarla, porque la marca empleadora ya la tenemos. Hagamos o no hagamos acciones enfocadas en este tercio, sí o sí tenemos una imagen ya creada. Es decir, si yo como compañía llevo 10 años o 5 o 2 y nunca he generado comunicación, nunca me he preocupado por este tema, ya nuestros trabajadores y extrabajadores hablan de nosotros, con sus grupos cercanos, con sus familiares. Cuando les preguntan, oiga, ¿cómo es trabajar allá? Ya esas percepciones y todas estas características, como todas estas, sí, sobre todo son percepciones y experiencias, ya están dadas. Lo importante de gestionar y hablar de marca empleadora es hacerlo consciente, hacerlo estratégicamente. Ese es el gran aporte que tiene la marca empleadora, es pensar en cuáles son mis objetivos de compañía, en qué momento de compañía estoy. Estoy en internacionalización, estoy en momento de expansión, de crecimiento económico o de
o de cuidar mi, digamos, mi negocio y volver al mercado local, estoy abriendo una nueva línea o incluso estoy creando mi compañía. ¿Qué momento estoy de empresa y cómo interpreto yo este objetivo para saber si mi marca empleadora está destinada, o más bien los esfuerzos de mi marca empleadora están dados a atraer nuevo talento, fidelizar el que tengo, darme a conocer, que sea un elemento fundamental para mi reputación general. Es decir, hay muchas alternativas en las cuales la marca empleadora aporta a los objetivos de negocio. Si no tenemos claros objetivos de negocio, nuestra marca empleadora va a ser un apéndice o va a ser un área o un tema que incluso en algunas compañías, lo hemos hablado con varios colegas, está de moda o entra porque se está hablando de otras compañías lo están haciendo, porque mi jefe me dijo que teníamos que mirar un proyecto de marca empleadora. Eso es lo más interesante, ver cómo gestionamos definitivamente los objetivos corporativos y entender quiénes son los enfocados a, o digamos que hay un equipo interdisciplinario alineado con objetivos que van a aportarle al resultado final o a lo que está, lo que buscan las compañías. Sin duda eso es, por eso es importante hablar de marca empleadora, porque de esto no se trata únicamente de comunicación, de campañas bonitas, de testimonios de nuestros trabajadores. Hablar de marca empleadora abarca muchísimas cosas, abarca la misma experiencia del trabajador, abarca aportarle también a la reputación corporativa de la compañía, aporta al rol mismo del área de recursos humanos y talento humano. Y no es menor que, por ejemplo, Airbnb no tiene un vicepresidente de talento humano, sino un vicepresidente de experiencias, ¿no? También va muy alineado con su línea, con su forma y su naturaleza de negocio, pero también da cuenta de la importancia que le está dando al interior de la compañía a que sea una experiencia, y no experiencia hablada como eventos o momentos solo chéveres, sino lo que les hablaba, que cada momento de interacción de mis trabajadores, de mis potenciales candidatos, mis candidatos y los trabajadores, con mi marca empleadora, con mi empresa como lugar para trabajar, sea agradable. Eso es determinante, por eso es importantísimo. Y lo que me decías, digamos, en este tema de crisis, para hacer un poquito más breve también la respuesta, y hay algo que me pareció fundamental de unos datos que vi de publicación o de contenidos en LinkedIn, y es que a partir de COVID, no tanto febrero, tal vez un poco más marzo, y sobre todo en mercados latinoamericanos, las compañías o los temas de los que más se hablaba eran temas humanos, es decir, pusimos a las personas primero en las conversaciones, y eso no es menor. Las conversaciones empezaron a hablar de salud en el trabajo, de compartir con la familia, es decir, todos los elementos humanos de las compañías, que cómo las compañías también trataron a sus trabajadores, si los retuvieron, si les permitieron, y digamos, muchos de los esfuerzos iniciales, estoy hablando de febrero, marzo, sus esfuerzos estaban encaminados a que tuvieran las herramientas de trabajo, digamos, todo su equipo de trabajo en óptimas condiciones para que lo pudiera hacer desde la casa, o no. Hubo compañías que guardaron silencio incluso, y a pesar de las recomendaciones de los gobiernos locales, hacían que las personas fueran a sus lugares de trabajo, a pesar del miedo que se estaba generando en los mismos trabajadores de, oiga, todos mis compañeros, mi familia está trabajando desde la casa y yo tengo que ir nuevamente a la oficina, ¿no? Eso también, todo esto es gestión de marca empleadora, es cómo las compañías realmente reaccionaron ante la crisis de acuerdo a su cultura, a su propósito, a sus principios, a sus valores. Ahí, en este momento, es cuando vemos esa coherencia hecha acción, ¿no? Porque, digamos, ayer escuché también una entrevista al CEO de InBev en el que le preguntaban que cómo hizo para reaccionar tan rápido ante la crisis y no verse tan golpeado en el mundo, incluso pues en China, donde tienes un gran mercado de bebidas cerveceras. Y la gran respuesta del CEO, muy de InBev, es: la cultura nos permitió hacer esto. Nosotros tenemos una cultura enfocada a la persona primero.
tenemos una cultura enfocada a que cada compañía es ownership, es dueño y tiene la autonomía de mover los resultados. Entonces, esto da cuenta de cómo yo soy como compañía, cuál es mi ADN, cuál es esa cultura y si realmente yo estoy siendo consecuente. Eso definitivamente es determinante. Humanizar la conversación. Yo creo que todos en nuestro LinkedIn, incluso en nuestras redes sociales, vimos cómo compañeros aportaban foto en el computador, con su equipo de trabajo, encontrar un momento para compartir un café, una cerveza, lo que sea. Encontramos cómo humanizar. Siempre el punto es humanizar las relaciones. Eso para mí fue fundamental y ha sido como lo importante de gestionar la marca empleadora, siempre enfocado de acuerdo a la cultura y a la propuesta de valor, mostrar esos elementos en el momento adecuado. Bueno, hay muchos elementos, Iván, que son súper valiosos y hay algo, bueno, son dos cosas que me llamaron mucho la atención, todo el tema de planificación estratégica, digamos, de las empresas y obviamente que ahí va incorporada parte pues, de la marca empleadora, como tú lo mencionaste, pero me llamó poderosamente la atención porque ahorita todos los planes de negocio pues han cambiado, están cambiando. Yo quiero que tal vez hagan un ejercicio, traigan a su mente, algún ejercicio súper breve, traigan a su mente empresas que ustedes han leído en sus redes sociales que han, no sé, despedido a personas injustamente, que no están dándole material para poder, digamos, cubrirse las mascarillas. Bueno, han escuchado miles de historias y eso obviamente se nos queda grabado en nuestra memoria. Y digamos, estas empresas continúan en el mercado. Obviamente, si nosotros vemos una publicación de esa empresa que se necesita personal, vamos a seleccionar nosotros como candidatos, si vamos a ser candidatos a las empresas que vemos durante la pandemia, que realmente están de verdad que comprometidas con los seres humanos. Y en otras investigaciones se habla que las empresas que se quieren mantener competitivos en el mercado actualmente en ese siglo XXI tienen que ser empresas centradas en el humano, que tienen que ser humanistas. No es algo que me he inventado, ahí ustedes pueden investigar en internet. Y es súper importante que tengamos como ese chip, porque si hace muy difícil conseguir talento y si lo vemos desde esa perspectiva, pues vemos cómo puede estar afectando las acciones que nosotros estamos haciendo en el presente, en el futuro de la empresa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Claro, y cobra muchísimo valor ahora sí el nombre de esa área, ¿no? Como lo llame cada compañía, pero estamos hablando de recursos humanos, talento humano, gente. Ahí es cuando realmente esta área cobra muchísima relevancia. Es el momento, o digamos, este trimestre ha sido ese periodo de prueba de lo que tú acabas de mencionar muy puntualmente y correctamente, hacer que esa área realmente sea humana y se enfoque en las personas. Sí, y eso es súper vital porque, digamos, también hay otra frase de Stephen Covey que ustedes pueden ver en mi LinkedIn que le he puesto varias, bueno, una vez, pero lo di a conocer, es que obviamente con esta transformación digital los negocios van a cambiar, pero siempre las relaciones humanas van a ser la clave, entonces que lo tengamos en cuenta para poder seguir pues trabajando en la estrategia que cada uno tenga de su empresa. Y ahora, desde ahorita, vamos a empezar a hacerle, o quiero empezarle a Iván a hacer preguntas que nos lleven a la acción, que podamos empezar a tener, digamos, herramientas o conocimiento clave para poder empezar a trabajar en nuestra marca empleadora. Pero antes de esas, digamos, herramientas, conocimiento, quiero también preguntarte, Iván, ¿cuáles son esos elementos claves para gestionar la marca empleadora? Yo creo que hay tres grandes elementos que cada una de ellas tiene muchísimas patas, pero sin duda la primera y más importante es la cultura. La cultura es el sustento de cualquier acción de nuestra marca empleadora. Es desde donde nosotros tenemos que arrancar la construcción de nuestra propuesta de valor al empleado, porque si no logramos interpretarla correctamente y definitivamente en una etapa posterior comunicarla de la mejor manera, pues va a haber un cortocircuito. Entonces, lo primero para gestionar una marca empleadora efectivamente es entender la cultura y que ese entendimiento no sea de unos pocos,
No sé si muchos de los que nos acompañan en este momento han tenido la experiencia dentro de sus compañías o compañías a las que les prestan servicios, que muchas de las personas no conocen ya sea la misión de la empresa o la visión de la empresa. Los valores no la conocen, no conocen cuál es el propósito, no conocen cuál es el gran sueño de la empresa. Si no tenemos este elemento arraigado, es muy complicado, digamos, como generar estrategias sólidas de marca empleadora. Podemos hacerlas, sin duda, lo que les mencionaba anteriormente. Podemos generarnos digamos, trabajar de la mano con el equipo de comunicaciones o marketing y lanzarnos una campaña súper poderosa y bonita que nos lleve a atraer gente, pero cuando los contratamos, pues no es coherente lo que dije con lo que les estoy ofreciendo. Entonces ahí se nos cae toda la estantería y esa inversión, pues al contrario, puede convertirse en un backfire, ¿no? En un tema incluso peor para nosotros. De la cultura, nacer el EVP, un EVP sólido, coherente, consistente y que sea prioritario para la compañía, incluso que sea importante y que le apunte a los objetivos corporativos. Ese es el otro elemento clave para la gestión de la marca empleadora. Que cuando yo hable de mis acciones, si estoy en el área de comunicaciones, tenga comunicación constante y alineación con el equipo de talento, con el equipo de marketing, incluso con los diferentes, con el equipo directivo, y que el mismo presidente de la compañía también sepa y entienda por qué estamos haciendo esto y le apueste a esto. Recuerdo una conversación hace tal vez un poco menos de un año con el gerente de talento de una compañía de manufactura colombiana en la que me decía, ¿cómo hago para que este tema sea importante, para que me pongan atención? Porque yo hablo de esto y hablo con marketing me dice, no, yo estoy enfocado en ventas. Hablo con comunicaciones y me dice, no, yo tengo una cantidad de temas que contar, después miramos. Y hablo con incluso el propio vicepresidente y me dice, interesante, miremos a ver cómo lo vemos más adelante. Si esto no es prioritario, todo esfuerzo va a ser, no en vano, pero sí, digamos, remando mucho contra la corriente. Entonces, lo primero es eso, es interpretar muy bien momento de compañía, nuestra cultura, qué le va a aportar, y ahí sí empezar un trabajo de identificar los diferentes roles que están involucrados en este proceso para tener una comunicación constante y efectiva, ¿sí? Porque también incluso estar alineado con nuestra marca corporativa, estar alineado con nuestras marcas comerciales es el caso, o nuestro servicio, porque recordemos bien que la marca empleadora hace parte incluso de esos tres grandes círculos, ¿no? Tenemos una marca corporativa, tenemos nuestras marcas comerciales, si es el caso, y tenemos nuestra marca empleadora. Manejarla como tal, manejarla como cuidando sus atributos, cuidando todos esos cues, todas esas características, esos elementos determinantes de la marca, que esto es, digamos, hablando en términos marqueteros, pero en términos, digamos, ya de áreas de talento, es cuáles son esos grandes beneficios que ofrezco yo, cuáles son esas grandes diferenciales en los que los talentos me prefieren a mí, porque yo estoy en proceso de internacionalización, porque yo les ofrezco una carrera rápida y acelerada a los talentos jóvenes, o porque yo les ofrezco una compañía plana, o porque, es decir, cada compañía dentro de su naturaleza identifica estos elementos que son reales, poderosos e incluso los hace diferenciar de las demás compañías, y esos son los elementos que tenemos que cuidar, así como en las marcas comerciales y en la corporativa cuidamos un montón esos elementos, que no nos los toquen y que sean esos caballitos de batalla para que cuando la gente nos reconozca diga, wow, yo quiero trabajar allá, el mismo concepto, ¿no? Haciendo el símil con mercadeo. Yo quiero saber más de esa marca, yo me la quiero comprar, quiero saber a qué sabe y la vuelvo a comprar, y después yo me vuelvo fan de esa marca y los sigo en redes y hasta los defiendo. Hablo mal de ella y digo, no, pues esa marca es espectacular. Eso mismo es lo que nosotros como profesionales de marca empleadora tenemos que llegar a hacer con nuestro público, que son potenciales clientes, potenciales candidatos y nuestros trabajadores. Mantener toda esa esencia y cuidar la comunicación, pero como lo más preciado. Importantísimo, aliados, no trabajar desligados de marketing, no trabajar desligados de comunicaciones. Es súper importante que todos tengamos ese norte. Creo que esas son, me extendí un poquitico, pero creo que esas son súper importantes para la gestión de la marca, sin duda. Bueno, no hay problema que tengas
Linda, porque es súper importante esta información, porque de ahí partimos para hacerte la siguiente pregunta, que para mí es bastante importante si es que no tenemos una estrategia o si estamos pues, viendo de realizarla, ¿cómo podemos empezar a pensar en una estrategia de marca empleadora? Yo creo que ahí vuelvo a, digamos, como a las personas que se acercan a mí, digamos, para hablar de este tema de marca empleadora. Ya lo hemos tratado, pero lo bueno es tenerlo súper claro. El primer paso, antes de lanzarme a comunicar, antes de lanzarme a la parte bonita de la creación de historias y demás, lo primero es cultura y experiencia de trabajador. Y quiero hacer un poquito más de énfasis en tema de experiencia de trabajador. Ya cultura, digamos, lo abordamos, ¿no? Abordamos el tema de el propósito, el sueño de la compañía o incluso su misión, de acuerdo a cómo lo tenga cada compañía. ¿Cuáles son esos valores que lo caracterizan? No solo tenerlos presentes, sino interpretarlos. Mi gran recomendación a quienes están empezando el tema de marca empleadora, les digo, ustedes lo primero que tienen que hacer es abstraerse de todo lo que han vivido. Intenten abstraerse de todo el proceso, intenten abstraerse su experiencia misma con la compañía y vayan a la información básica, vayan a la página web o vayan a las redes sociales de la compañía y busquen cómo tienen descritos estos elementos. Cómo tienen descritos sus valores, cómo tienen descritos su propósito, sus misión, valores, como cada uno lo tenga. Analicen, interpreten y hablen con diferentes estilos. Háblese con el presidente de la compañía, los comparte, los conoce, los utiliza. Hablemos con las cabezas de las áreas. Exactamente el mismo ejercicio. Hagamos un ejercicio con diferentes trabajadores recién llegados que tengan cierta antigüedad y los analicemos esa información. Marca empleadora es importantísimo. Es demasiado importante el análisis de información. Toda acción que hagamos sea porque tenemos un respaldo, porque tenemos algo que nos da la seguridad que para allá vamos. No puede ser intuición, no puede ser una corazonada. Tiene que tener siempre elementos. De hecho, ayer salió un reporte bien interesante de una compañía que se llama Universo, no sé si la conozcan, enfocada en temas de marca empleadora y hablaba mucho de eso. La gran cantidad ellos evalúan más a las grandes compañías, ¿no? Mundiales. Pero lo que más están enfocados en temas de marca empleadora es eso, es precisamente el data driven. Que todos los elementos que hagamos desde marca empleadora estén sustentados en datos. Entonces, mi primera recomendación es esa, cultura, entendimiento. Y si es el momento de intervenirla digamos, como para actualizarla o para hacerla más entendible, ese que sea el primer gran proyecto. Para después ya hacer, digamos, como todo el entendimiento también del talento que se necesita. Eso para mí es súper importante. Y no menor, la experiencia del trabajador. Empezar a ver qué áreas, qué profesionales de las diferentes, digamos, los colegas pues, que trabajan con nosotros, intervienen en los momentos de la experiencia del trabajador con mi marca. No es que el profesional de marca empleadora sea el responsable de toda la experiencia del trabajador, sería imposible, porque aquí interviene el equipo de las recruiters o el equipo de reclutamiento, aprendizaje y desarrollo, bueno, las diferentes áreas, compensación y beneficios, bueno, como los nombres lo tenga cada compañía, cada compañía. Incluso entra comunicaciones, entra financiera, entran todas las personas que tienen que ver con la experiencia del trabajador. Lo que tenemos que garantizar es abstraernos, ver el mapa y identificar los elementos más, digamos, como los que hay que intervenir. Este proceso es difícil porque, claro, uno se está metiendo con el trabajo de otro, sin duda, pero pues es un tema que tenemos que ser empáticos y digamos, hacer ver al equipo extendido la importancia de intervenirlos, ¿sí? Eso, para mí, esos son los elementos primordiales. Antes de empezar a decir, no, pues créate un EVP bien chévere, una marca bien interesante, un eslogan súper ganador, eso es después. Esa es mi recomendación, eso es después, la comunicación. Si bien no tenemos que hacer un blackout de comunicación, no es callarnos,
es primero estar completamente seguros de lo que somos y tenerlo muy robusto para con esta gran base ya crearnos una estrategia de comunicación bien potente, pero que sea consecuente. Para mí esas son como los principales temas. Y súper interesante en lo que nos has hablado y también cómo podemos incorporar la tecnología, porque si es orientado a la data, entonces cómo nosotros podemos aprovechar esos recursos también tecnológicos para ir recolectando datos, información de los colaboradores y así tomar mejores decisiones, como también sacarle mucho provecho a los valores de la compañía. Muchas veces lo vemos solo en la página web, pero que pasa en la práctica. Exactamente. Digamos, una empresa que trabajé, porque para mí es súper buena, porque de verdad que trabajaban con los valores corporativos, hacían hasta premios, reconocimientos por las personas que tenían pues los valores orientados a lo que ellos buscaban y obviamente que estaban alineados a los valores de la persona. Y bueno, ahorita ya nos dices unos elementos claves que incluye valores, tomar decisiones con las datas y otros. ¿Cuáles crees tú que dentro de todos los, digamos, elementos, cuál crees que tiene que ser el primer enfoque? Si yo estoy comenzando desde cero, ¿cuál crees tú que sería el que debo de tomar? Sí, lo que te decía, o sea, creo que lo importante es cultura, experiencia trabajador y digamos, el foco que a uno tiene, digamos, si las empresas no tienen ya la estrategia, digamos, andando, una vez teniendo lo que mencionamos anteriormente, cultura, experiencia trabajador, es objetivos de compañía. O sea, los objetivos de compañía, ¿en qué momento está la empresa? Lo mencionábamos un poco antes, y estamos en un momento de internacionalización, de crecimiento, de una nueva línea, digamos, como necesitamos nuevos talentos porque estamos creando una nueva línea de negocio, o conseguimos un cliente que requiere cierto tipo de skills nuevas especializado para afrontar pues, el trabajo que tenemos con este cliente. ¿En qué momento está y qué tipo de talento requiero? Porque eso es, digamos, también la base para entendimiento de consumidor, entendimiento de la audiencia. Determinante es, como en las marcas comerciales, como en las compañías, como funciona el tema de entender a quién le voy a hablar, así mismo tengo que hacerlo yo. Desde los equipos de talento, tenemos que caracterizar a nuestro público objetivo muy bien, tener nuestro customer persona, así como los equipos de marketing para sus marcas tienen personalizado, personalizado, digamos, como el tipo de cliente al que le va a hablar. Entonces, digamos, una marca comercial tiene a Camilo y le dicen, Camilo es un panameño de tantos años que le gusta tal cosa, lo caracteriza. Así mismo tenemos que hacerlo nosotros en los equipos. ¿Por qué? Porque a ellos les vamos a hablar. ¿Cuál es la primera base? Pues mis trabajadores. Mis trabajadores. Entender mi propio equipo. Muchas veces es sorprendente. A veces cuando uno exterioriza este tipo de cosas, pareciera que es lógico, pero en muchas compañías no lo es. Es que no conocemos a nuestra propia gente. Tenemos datos numéricos. Sabemos que nuestra población está entre los tantos y tantos. Sabemos que son, o sea, los conocemos por datos de nuestras maestras, de nuestras bases de datos del payroll, qué sé yo. Pero los conocemos en gustos, los conocemos en aspiraciones, los conocemos a todo nivel, ¿no? Normalmente nosotros conocemos mucho de los roles específicos y los roles de liderazgo, hacia dónde van, cuál es su perfil, cuál es su carrera, hacia dónde se quieren mover o no, pero conocemos el gran volumen de nuestra compañía, nos interesa hacerlo, son preguntas que nos tenemos que hacer sin duda, pero sin este conocimiento, toda campaña pues va a estar enfocada o va a estar dando tiros al aire o digamos, no estando súper caracterizada y, digamos, como para tener los resultados esperados, porque no nos conocemos tanto ni a nuestra audiencia interna, ni al tipo de talento que necesitamos buscar. Porque muchas veces necesito una persona con tanta experiencia, a veces los textos de las vacantes dicen mucho y no dicen nada, ¿cierto? En muchas ocasiones. Entonces, ¿necesitamos solo habilidades o necesitamos también características, digamos, como personales y humanas de los candidatos que tenemos nosotros? Ese fit cultural, a muchas compañías es demasiado importante, incluso es el primer filtro, el tema del fit cultural, para otras no tanto, ¿sí? Pero eso es ese proceso que debemos tener de, yo sé y tengo claro qué necesita la compañía, cuál es el momento en el que estoy, qué puedo ofrecer,
y ahora necesito entender también el público al que yo me estoy moviendo y al que necesito para hablarle adentro, para fidelizarlo, retomando nuevamente tu concepto, y atraer a los que realmente necesito. Esa es una estrategia poderosa, todo basado en datos. Excelente, y esto de los datos, de verdad que tenemos que seguirlo, pero con base, con ese objetivo de conocer, porque si nosotros no conocemos, pues va a ser muy difícil implementar una estrategia bastante efectiva. Y bueno, en toda esa discusión, pues hemos hablado sobre estrategias, sobre lamentos, pero hay un tema que está, digamos, bastante en auge, y quisiera tu opinión breve sobre qué tan importante es la diversidad en toda esta discusión. Es demasiado importante. Incluso diversidad es un concepto que se está manejando, que se ha venido manejando muchísimo en el mercado americano, en norteamericano y europeo, y más recientemente en el latino. Digamos que el tema de la diversidad, entendida como la posibilidad de tener diferentes perfiles y diferentes formas de pensar para tener mejores discusiones y tener mejores resultados, aún lo estamos interpretando, ¿no? Entonces, digamos, en mi experiencia, hace 3 años, tal vez 4, inicié un proceso en una multinacional que precisamente no lo teníamos tan como prioridad en los países, digamos, andinos, Colombia, Perú, Ecuador, pero de la oficina central en Nueva York nos dijeron, esto es prioridad mundial. Entonces, claro, para algunas compañías, sobre todo de este corte más norteamericano o incluso europeo, ya el tema de la diversidad están dando, pero muchas veces es porque nos digamos, como que nos viene allá. Y los temas de diversidad en los mercados latinos son completamente distintos. Mi experiencia con este tema ha sido, o fue en su momento, y ha marcado, digamos, como el camino recorrido, es quitarnos muchísimas barreras que tenemos y que son culturales. Las barreras culturales nuestras están incluso desde cómo llamamos en las empresas a los cargos, cómo hacemos las convocatorias. Y hay convocatorias todavía que prefieren género. Necesitamos preferiblemente mujeres. Bueno, ¿es lo que queremos? Hay compañías, hablo también de mercado colombiano, incluso peruano también, en que los perfiles para digamos, montacarguistas o operarios de planta están dichos así, operarios, montacarguistas, hombres, o sea, como si fuera una función exclusiva de hombres. O incluso, yo caí hoy, no sé si se dieron cuenta, yo caí en ese tema también cuando hablé de las niñas de talento, porque normalmente tenemos en la cabeza que los equipos de atracción de talento son más mujeres que hombres. Ese tema, digamos, sobre todo de género, están muy arraigadas en nuestra cultura todavía, y muy pocas empresas realmente se están dando la tarea de tenerlo como prioridad. Muchas veces, al igual que marca empleadora, es un proyecto, ¿sí? Entonces pongamos a la practicante a que nos monte un proyecto de marca empleadora o un proyecto de diversidad. Es bueno, empezar por ahí es bueno, pero debe ser un tema de compañía, un tema que todos, incluso que esté alineado con la cultura, ¿sí? Que converse con la cultura, ¿sí? Eso para mí es determinante al momento de hablar de diversidad. Pero creo que tú tienes muchísima más experiencia que yo, incluso, en temas de diversidad. Que hablé mucho de género, pero en nuestro caso latinoamericano hay mucho, digamos, racismo, el mismo lenguaje, diferencias socioeconómicas, todo eso es diversidad, ¿no? Hay una amplia gama como de puntos a atacar. Ok. Bueno, Iván, es un tema que a mí también me apasiona, y hablando puntualmente, uno cuando conoce un poco más el tema, hay muchas empresas que actualmente dicen, bueno, realmente quiero más innovación para poder ser competitivo, etcétera. Y un estudio de Harvard nos demuestra que las empresas que son más diversas son un 19% más innovadoras que las que no lo son. Y no solo se trata, digamos, de los beneficios
económicos que puede traer la diversidad, y como tú bien lo dijiste, cuando hablamos de diversidad no solo se habla de género, de equidad de género, sino que también inclusión de grupos minoritarios, diferentes culturas, etnias, diferentes formas de pensar, porque por eso muchas empresas que son exitosas, y como tú dijiste, de que están en Europa, Estados Unidos, que ya tienen como un poco un paso más adelante, como estamos en Latinoamérica, se han dado cuenta de sus beneficios, y como les digo, no solo es el impacto financiero, porque puede ser bastante grande digamos, los elementos que les mencioné, sino que también por tema humano. Actualmente vimos hace poco lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, entonces esto también fue un llamado de atención, porque todavía existe, digamos, problemas culturales, que no aceptamos la diversidad. Entonces es bastante importante que tomamos en cuenta, pues, un tema bastante amplio que no me quisiera como enfocar. Acá Fabián tiene una pregunta que se la vamos a contestar, y luego, para que terminemos, si alguien más tiene preguntas, me gustaría hacerte una pregunta final que nos dé como unas recomendaciones bien puntuales, pero le vamos a contestar la pregunta a Fabián. Nos dice: la rotación de personal es una estrategia que es inevitable en las compañías. Sin embargo, más allá de definir una estrategia corporativa, que queda claro, desde la táctica que puede realizar las MIPYMES para que los empleados piensen hasta 2 veces retirarse de su empresa. Es una buena pregunta y, digamos, tangencialmente la hemos tratado, pero más enfocados a la pregunta que nos hacen, y es tácticas. Antes de la táctica es importantísimo entender a tu gente, entenderla, saber cuáles son sus planes, cuáles son sus gustos, cuáles son lo que los motiva a ser parte de mi compañía. Si uno se pone en el lugar de los trabajadores y dice, ¿por qué elegí trabajar acá? ¿Por qué estoy trabajando acá? ¿Y qué quiero hacer? Entiendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque entiendo, uno, si es por un tema realmente de necesidad, porque, digamos, en nuestros mercados el desempleo está altísimo, Colombia ya pasó el 20%, y si nos agarramos de una compañía que nos dio trabajo, pues no me suelto de ahí porque tengo una estabilidad financiera, tengo una entrada financiera que necesito en este momento. Así no me guste mi trabajo, así no me guste lo que hago, así yo tenga esto como un momento, como un paso para encontrar algo más. Cuando entiendo esto, yo digo, ok, este tipo, y empiezo a hacer, digamos, como mi clusterización de públicos. Y eso, digamos, las MIPYMES, las compañías pequeñas, tienen esa capacidad porque no tienen tanta gente. Y yo empiezo a caracterizar a mi propia gente. Yo empiezo a caracterizarle y saber cuáles de mis trabajadores son realmente quienes aman mi marca y están ahí porque les encanta y están alineados con mi propósito, porque lo entienden, lo comparten y quieren aportar a él. Dos, hay unos que ni les va ni les viene, están haciendo las cosas bien, o digamos, les parece chévere la compañía, la relación con sus jefes. Entender qué faltaría o qué podríamos ofrecerle más a este clúster, ya sea, estoy hablando aquí de beneficios, estoy hablando de relacionamiento, estoy hablando trato con jefes, porque cuando dices que lo pienso 2 veces, ¿por qué lo pensó la primera? ¿Por qué lo pensó la primera? Lo pensó por el trato con su jefe, lo pensó porque los beneficios que me dan no están satisfaciendo mis necesidades. Hay otras compañías que dan muchísimos más beneficios, estoy hablando en términos puntuales. Estoy doblándome en horarios, estoy teniendo más trabajo, me pagan lo justo, muchísimas variables que, primero, entendiendo a este grupo de trabajadores, yo puedo empezar a hacer acciones con ellos, porque no se soluciona con una campaña de comunicación, no se soluciona con grupos únicamente, ¿no? Con grupos, digamos, como informales de el dueño de la compañía o su jefe con los demás trabajadores para que socialicen cómo están. No se soluciona únicamente con las evaluaciones de engagement en el clima laboral, no se soluciona únicamente con un paquete de beneficios. Es toda una serie de variables que tú dentro de la compañía, dentro de la MIPYME, tienen que estar súper claras y, digamos, como ya materializadas dentro de la propuesta de valor al empleado. ¿Yo qué les estoy ofreciendo? ¿Qué les puedo ofrecer?
y cómo yo potencializo estos elementos para decirle, para que si lo pensó una vez, yo ya sepa que es un talento que se me puede ir, y pasa con cualquiera. O sea, el tema de la rotación siempre va a ser un elemento súper presente en nuestras compañías. El tema de la disminución de la rotación se va a dar, uno, cuando yo tengo el talento apropiado en el lugar apropiado; dos, cuando a las personas que yo involucro o que ingresan a mi compañía están alineadas con mi propósito, cuando entran sabiendo a lo que, el propósito de la compañía, y su día a día tiene un sentido. Si eso no lo ve, seguramente ya lo pensó una vez, lo va a pensar dos veces y se va. Incluso también hay que tener claro que los mejores talentos se nos van a ir, eso es determinante. Pero mi gran pregunta, más allá de decirte una campaña de comunicación, te di varias herramientas que puedes utilizar, pero para utilizarlas estratégicamente, entiende a tu público interno y sectorízalos. No son personas iguales todas, pero sí puede haber características similares en los que los puedes clusterizar y tener actividades o estrategias puntuales con cada uno de ellos. Bueno, desde súper bien por todas, digamos, las estrategias o la información, las técnicas que has brindado, Iván. Desde mi lado del lado de talento humano, recursos o atención, bueno, sí, talento humano, quiero darle como unas recomendaciones a Fabián y a todos los que están también conectados. Es que uno muchas veces puede ser un precioso o un excelente proceso de selección, pero muchas personas quieren también renunciar o desvincularse de la compañía porque no hay una buena inducción, no saben cuáles son las funciones, cuáles son las tareas que debe desempeñar. Entonces es importante hacer una buena inducción de la compañía. Una pyme pues puede como, bueno, me voy a dedicar un día y voy a darle como seguimiento a esta persona para ver si realmente conoce cuáles son las funciones, cuál es nuestra visión, nuestra misión. Entonces empezar como a conectar. Eso sería como uno, trabajar en la inducción y en las descripciones de puesto, que al principio puede ser, bueno, una tarea un poco decir, bueno, no lo sé hacer, pero existen formas de poder lograrlo. Y trabajar en esa inducción y esa descripción de puestos. Lo segundo está, que es algo que ya dijo Iván, que es trabajar en el salario emocional, porque así como dice Frederick Herbert, que a veces son cosméticos los salarios para los empleados, como nos menciona, y de todos modos bastantes estudios actualmente lo dicen, que los colaboradores muchas veces no se mantienen en la empresa por un salario, sino que le dan económico, le dan mayor preponderancia a otros aspectos, y entonces de ahí hablamos del salario emocional. Y a mí siempre me gusta hablar como de la analogía en salario emocional. Bueno, nosotros recibimos, digamos, el dinero cada quincena o fin de mes, decimos, bueno, qué felicidad, tengo mi dinero y voy a pagar las cosas. Pero en el salario, es en el salario monetario, en el salario emocional, es un contrato psicológico que yo hago con la empresa, y cuando nosotros estamos vinculados con una empresa de forma emocional y psicológica, es mucho más difícil romper el vínculo. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien, nos sentimos valorados. Entonces, si tú como líder empiezas, bueno, voy a trabajar mi liderazgo, voy a reconocer a esta persona que es parte del salario emocional, en parte intangible, puede hacer un tema de reconocimiento y no necesita invertir miles de dólares, sino que tener un programa de reconocimiento, incluso en LinkedIn, hay ya como formas para poder uno reconocer a las personas, digamos, mandarle alguna capacitación a esta persona, pensar en su desarrollo. Entonces, ahí son diferentes claves, y también en el salario emocional hay beneficios que pueden ser, digamos, si uno tiene como aliados estratégicos dentro de la compañía, bueno, te va a hacer descuento en esta empresa o descuento en el otro, pero el tema del reconocimiento es bastante clave para poder mantener, digamos, a las personas felices y sentirse valorados, no como un recurso, como dicen, un número, sino que realmente como ser humano. Entonces, el tema del salario emocional puede servir bastante para una pyme, obviamente irlo adaptando,
pero tener en cuenta que muchas veces no se renuncia por el salario, sino que por relación con mi gente, por la comunicación que tengo en la compañía, por cómo realmente yo estoy desempeñando mis funciones. No sé si tienes alguna otra pregunta, Fabián, o alguien más tiene alguna otra pregunta o algo. Digamos, tú mencionaste de alguna manera el tema que preguntaba acá Divetti Boutique de consultores y preguntaba el tema del salario, ¿no? Del tema monetario final, de cómo se puede trabajar la percepción de dichos salarios con el mercado, y es interesantísimo porque estudios colombianos, estudios latinoamericanos demuestran que el salario, como pues decía, no es cosmético, no son temas cosméticos, porque sí es importantísimo, necesitamos el dinero para nuestra calidad de vida, para sostener nuestras familias y demás, pero precisamente el tema, si para la persona es prioritario el dinero, está poniendo por encima otros elementos que ya como compañía sabemos que no podemos ofrecer, ¿cierto? No podemos ofrecerle mayor cantidad de ingreso o un salario mayor a lo que está dando el mercado. Nuestra compañía no lo permite. Pero hay tres elementos que digamos, los latinoamericanos están viendo más en este momento para trabajar, y es retos, conocimiento y digamos como buenas relaciones dentro del trabajo. Esas son tres variables sobre las que podemos trabajar para, digamos, como para no quitarle el impacto al dolor que siente la persona porque se siente mal pago, que eso, es decir, no hay otra estrategia adicional a lo que todo dijo Dianita, ¿no? Todo el tema de salario emocional es súper importante, y sobre eso trabajar, ¿no? Sobre lo que yo puedo ofrecerle para estar alineado con sus expectativas, además del dinero. Ahí vuelvo al tema de entendimiento, pero son variables distintas que incluso el dinero o la remuneración está como rankeada mucho más abajo de los intereses de las personas al momento de buscar trabajo. Así, y también depende mucho de las generaciones. Por ejemplo, millennials y centennials también están alineados como al propósito de la compañía, a los beneficios que la compañía puede dar, como les digo, no solo monetarios, sino que temas de reconocimiento, desarrollo. No significa que me voy a cambiar de posición, sino que esos retos, como bien dice Iván, decirme, bueno, me siento retado y voy a hacer otras funciones porque eso me va desarrollando como profesional a mí. Entonces, súper importante. También acá dice Irix, o Irix, no sé, me corrigen ahí, cuando la cultura de la empresa se ve afectada por la situación actual, ¿cómo se podría retomar esa cultura? ¿Cómo levantar el ánimo del personal? Si interpreto bien la pregunta, es decir, la cultura no debería verse afectada. Se ve afectada. A ver, voy a tratar de entender la pregunta para ver si vamos en la misma línea. La cultura no se debería ver afectada porque la cultura es digamos, como el sustento de las compañías, es su propósito, es sus valores, es en lo que cree y lo que está dispuesta a hacer, ¿cierto? Al momento de afectarse, puede que se afecte el objetivo, digamos, corporativo de crecimiento de mercados, de expansión, de internacionalización, y esos elementos más estratégicos de compañía, de plan de año, se pueden ver afectados, más no la cultura, al contrario. Y bueno, al verse afectados estos propósitos de compañía, claro, el ánimo decae, ¿no? Porque veníamos en un proceso de crecimiento, veníamos vendiendo súper bien y se nos cayeron las ventas, tuvimos que prescindir de talento gigante, de talento muy bueno, y eso afecta emocionalmente a las personas. Por ahí yo veo más la respuesta a esta pregunta, Iris o Airi, y es al contrario, la cultura, y me remito nuevamente a la referencia que dices un poquito hace un tiempo de David InBev, de Carlos Brito, el CEO de esta compañía, en la que precisamente su cultura les permitió reaccionar rápido y salir avantes de esta situación. Salir avantes no, trabajar en equipo para tener estrategias como para enfrentar la crisis. Entonces, la cultura no se debería ver afectada, lo que se ha afectado son los objetivos y el ánimo de la compañía. Que tu de hecho, el sustento para retomar es quiénes somos.
ese proceso de decir, esta compañía tiene una solidez y tiene un propósito superior a esta crisis que nos va a permitir salir adelante. ¿Sí? Si esto no está claro y si el mismo comité directivo, los mismos líderes se caen y no hay de dónde agarrarse, porque lo que hay que agarrarse precisamente es de la cultura, ¿cierto? Si es una cultura enfocada en la persona, por ejemplo, en el que la persona es primero, pues ahí nos damos cuenta que el ánimo de las personas no puede caer. Al contrario, yo me preocupo por ellos, pero me preocupo por su salud física, por su salud mental, por su adecuarle su lugar de trabajo en sus casas, saber que están trabajando igual las horas que deberían trabajar y no se están extendiendo, o si lo están haciendo por las circunstancias, que estén alineados y sepan que esto es temporal porque entre todos vamos a salir adelante. ¿Sí? Esa es mi gran, o más bien mi respuesta a tu pregunta, que la cultura no debería verse afectada. Si de pronto lo dices como que no hay de dónde agarrarse, es el momento, sin duda, de empezar a trabajar en los fundamentos culturales de la empresa. Si realmente esta misión, esta visión, estos valores o este propósito o este gran sueño tiene sentido para la gente. Si eso no cobra sentido para la gente, pues no hay de dónde agarrarse y la compañía no tiene cómo sustentar las acciones que vayan a hacer proponer o adelantar de aquí en adelante para salir de la crisis. Si no existe algo de ahí, pues que sea el momento para, en tu caso, si es una pregunta que estás viviendo, levantar la mano y tú mismo ser esta persona que dice, bueno, ¿cuál es nuestro, y empezar de cero casi, pues, cuál es nuestra misión, cuál es ese gran propósito, por qué existimos como compañía? Es un tema netamente comercial, porque si la compañía nació solo para hacer transacciones, pues tiene mucho sentido. Si no, si tiene un propósito superior, si tiene el famoso why, ¿no? De Simon Sinek de los Golden Circle, ¿no? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es ese valor que le damos a nuestros clientes e incluso se ve trasladado a nuestras personas? Eso es fundamental para subirle el ánimo a las personas. Bueno, gracias, Iván. De mi perspectiva también estoy muy alineada, no es cultura básicamente, digamos, afectada, porque la cultura es pues básicamente como esa filosofía de la empresa, pero sí, digamos, he estado dando clases de comportamiento humano en las organizaciones y hay bastantes, como ahora, factores externos que pueden estar realmente impactando pues en la conducta o en los sentimientos, en las actitudes de los colaboradores. Una de mis recomendaciones es que, bueno, ahorita tal vez nos puedes comentar en el chat qué tamaño de tu empresa, si es pyme, si es mediana, grande, pero es importante en estos momentos abrir espacios, que digamos si es una empresa mediana, grande o más pequeña, que el líder de la organización abra un espacio con los colaboradores, con cada departamento y preguntarles cómo se sienten, o sea, hacer una reunión para también escuchar cómo se sienten y también ver qué acciones dentro de cómo se sienten o qué piensan, qué están sienten, puedan entre todos buscar alternativas y se sienta un apoyo en común, o sea, que realmente pues dentro de mi organización sabemos que estamos viviendo eso, no solo es esta empresa, sino que pues a nivel mundial, entonces de ahí pueden salir muy buenas ideas para poder tomar acción. Y eso que dice Iván es súper fundamental, tomar los valores de la compañía, porque si uno de sus valores es adaptación al cambio, entonces decir, bueno, estamos en momentos de cambio, de transformación, sabemos que la transformación de uno de nuestros valores es la adaptación al cambio, entonces vamos a dar como algunos tips, algunas recomendaciones, entonces ahí hay diferentes como estrategias que ustedes pueden hacer. La comunicación constante también es muy bueno para que las personas también se sientan tranquilas, porque si en ese momento que estamos en incertidumbre, pero si no sabemos cómo va la compañía, qué pasa o cómo los colaboradores pueden aportar en esa situación, pues va a ser un poco más difícil, pero
Esa sería mi recomendación. Tome un espacio para hablar y poder co-crear en conjunto. Creo que es una estrategia muy buena porque eso acerca pues, a la compañía y pueden ya tener planes de acción a seguir. Y otra cosa, un elemento importante que considero que estamos en una crisis, no solo sanitaria, sino que también una crisis emocional. Ya una de las competencias más demandadas a nivel mundial en el mercado laboral, según el World Economic Forum, es la inteligencia emocional. Entonces, obviamente, si nosotros no estamos bien con nuestras emociones, no vamos a poder responder bien a nuestros colaboradores, no vamos a poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, digamos, si tú estás liderando esta compañía o estás liderando un equipo, es importante que a todos nos va a servir, tanto a nivel personal como también a nivel laboral, tener esa competencia desarrollada más en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta ya para cerrar, porque sé que nos estamos pasando y el tiempo pues es importante que lo llevemos en orden. Quisiera, Iván, que nos comentes 3 recomendaciones para fortalecer esta marca empleadora en este tiempo actual. Una gran recomendación es preocuparse por la gente, tener como prioridad la gente, definitivamente. Interiorizar y ver, sacarle gran provecho a esa área y el nombre que tiene nuestra área de talento humano o gente o recursos humanos. Y es precisamente en estos momentos es cuando tenemos que interiorizar muy bien, lo dijiste tal cual ahorita, Diana, y es cómo se están sintiendo, cómo durante este trimestre, digamos, o tal vez un poco más, cómo ha sido su salud mental, su salud física, y preocuparnos por ellos. Lo más importante en este momento es nuestra gente, es foco hacia las personas, foco hacia, si no lo hemos hecho, pues nunca es tarde para preocuparnos por nuestra gente. Y pues también generar acciones interdisciplinarias para, digamos, para brindarles ese acompañamiento, ¿no? Ser lo más humanos que tengamos en este punto. 2, compartir conocimiento. Yo creo que es muy importante también en este momento buenas prácticas, buenos elementos que cada compañía tenga. Si bien ha tenido casos de éxito, cómo tratar la situación con su gente, compártalo. Si tiene guías, compártalas. Ese conocimiento va a ser muy bien valorado. No, digamos, el tema no es mostrar lo que hago para sacar pecho, sino si el propósito, si es genuino lo que hicimos, si es genuino y va con nuestros principios, y lo mostramos y lo compartimos, va a ser mucho más certero que si yo hice una acción buena y la comunico sacando pecho. Es válido, no quiero criticar acciones de compañías que lo han hecho, pero sin duda, si ha sido completamente genuino el trabajo por nuestra gente, por nuestros proveedores, por nuestros clientes incluso, que eso no es menor, ¿no? El funcionamiento de nuestra compañía da cuenta de cómo somos nosotros como lugar para trabajar. Incluso hasta el mismo relacionamiento con los proveedores. Si soy una compañía grande, cómo me comporté con mis proveedores, cómo me comporté con mi gente, cómo me comporté con mis clientes, les ofrecí soluciones o no. Todo esto tenemos que materializarlo en el buen sentido de la palabra como acciones del lugar realmente que somos para atraer a ese talento, ¿no? Y sin duda la más importante es el elemento es introspección, identificar cuáles son esos roles clave nuestros, cuáles van a ser esos roles clave para salir adelante y buscar, digamos, el momento en que la situación se mejore y podamos tener, digamos, más clientes y solvencia, para identificar realmente estos talentos que nos van a aportar a tener los objetivos y sobre eso generar nuestras estrategias de Bueno, muchísimas gracias por compartirnos estas 3 recomendaciones pues bastante puntuales. El tema de humanizarnos, de ser más humanos, porque muchas veces ocultamos, digamos, lo que sentimos. Obviamente hay que comunicar de la forma más adecuada posible, pero esa empatía es muy importante en estos momentos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para finalizar
o si no, pues les agradecemos por este tiempo que se han tomado. Esperamos que haya sido de bastante provecho, pues yo estoy súper feliz de haber compartido con ustedes, ir tocando este tema que es muy importante, como les digo, más en estos procesos de cambio y también su repercusión que puede tener también en el futuro. Y otra de las cosas es que pues cada uno de nosotros somos agentes de cambio en el lugar donde estamos. Entonces pensemos que nuestras acciones siempre van a generar un impacto y evaluemos qué impacto tiene, es un impacto que suma o está restando, ¿verdad? Esa es como mi reflexión final. No sé si quieres dar algunos comentarios de cierre. No, precisamente aportar mucho a eso, enfocarnos, digamos, la motivación que tenga cada una de las personas que se conectó con nosotros y si, digamos, tuvo a bien sacar nota o hacer un proceso de análisis y como de autoevaluación de cómo están llevando las cosas al interior de sus compañías o en sus propias compañías o sus clientes, pues es demasiado bueno que compartamos este conocimiento. Si nos podemos poner en contacto en LinkedIn, muchísimo mejor. Pues ustedes me encuentran como Iván Londoño, ahí es donde yo tengo comunicación más que vía correo electrónico. Por LinkedIn es donde más me gusta intercambiar ideas, pero pues agradecerles por haberse quedado estos 20 minutos más, por haberse conectado, por hacer sus preguntas y pues de verdad seguir construyendo sobre marca empleadora en nuestra región. Excelente. Sí, sigan a Iván, escribe cosas muy interesantes sobre el tema. En LinkedIn, pues también yo estoy bastante activa, entonces me pueden encontrar como Diana Michelle Sigüenza o Diana Sigüenza, y ahí podemos intercambiar información y seguir construyendo pues conocimiento y bastante pues información de valor. Así que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias por conectarse. Diana, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Seguimos en contacto.